A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirle una vez más entrar a sus lugares y les da la más cordial bienvenida a una nueva versión de lo que es el Pan Pan y nos acompañan a decir las cosas como son. En estos temas de coyuntura habíamos analizado las elecciones de los Estados Unidos y ahora seguiremos analizando ese resultado electoral con el triunfo demócrata de Joe Biden y ahora analizaremos cuáles son las repercusiones, especialmente en el campo económico, que tiene ese resultado en el Ecuador. La economía ecuatoriana se sustenta fundamentalmente en la industria petrolera y para eso hemos analizado y hemos de analizar este tema con un especialista en la materia. Él es el ingeniero Miguel Robalino, es ingeniero comercial, máster en gobernanza energética y petróleos y además es miembro de la Sociedad de Petróleos, de Ingenieros Petroleros con capítulo Ecuador. Esta sociedad su sede principal tiene en los Estados Unidos. Además, él es gerente general de Pasi Petroleum, una empresa petrolera de exploración, y seguirá siendo asesor consultor de Saudi Kerum Petroleum y las empresas del sector petrolero ecuatoriano, Oil y Gas Security, Sociedad de Petroleum Engineers y el Instituto de Ingenieros y Minas y Industria. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Joe Biden, demócrata, está por asumir el gobierno de los Estados Unidos y obviamente los Estados Unidos es uno de nuestros socios comerciales, especialmente en el área petrolera. ¿Cuál es la incidencia que nosotros esperamos de un gobierno demócrata? Y ahora con Barack Obama tuvimos 8 años de ese gobierno, con Donald Trump fue el péndulo en el otro lado, pero hoy vuelven nuevamente los demócratas. ¿Eso es favorable, es conveniente para el Ecuador desde el punto de vista comercial, especialmente en el área petrolero? Bienvenido, Miguel, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Patricio, un gusto estar en este programa, un gusto dirigirme a la teleaudiencia y lógicamente un tema de interés mundial y en el cual nos encontramos involucrados. Mira, Estados Unidos, con el nuevo gobierno que se va a posicionar en el mes de enero, desde el punto de vista de la industria petrolera, parecería que tomaría otros rumbos. Mira, Estados Unidos, desde que la China salió al mercado como un gran consumidor, prácticamente los escenarios estratégicos y energéticos cambiaron. Ya que Estados Unidos, como la China, ser uno de los más grandes consumidores, de hecho, sus actuales reservas, por más grandes que sean, vienen a ser insignificantes para el consumo diario. Estados Unidos aproximadamente con 19 millones de barriles diarios de consumo y la China con aproximadamente 11 millones de barriles. Entonces, en este contexto, en este escenario, vamos a partir un poco desde la esencia mismo de los grandes productores y grandes consumidores de petróleo, en el cual está Estados Unidos. Arabia Saudita, China, los Estados Unidos y Rusia, lógicamente juegan un papel importantísimo dentro de la industria petrolera a nivel mundial. Y los precios, que es un tema que viene marcado, lógicamente, desde el manejo geopolítico y geoestratégico, son los que absorbemos los países, como en este caso Ecuador. Donald Trump, cuando estuvo en el gobierno,
él tuvo una iniciativa como empresario que es de sobreponer el potencial industrial al tema ambiental. Y ese es el cambio que va a haber con Biden. Biden es una persona que desde el punto de vista ambientalista es muy conservador, y es más, su actual vicepresidenta, Kamala, ella en campaña ya emitió criterios que ella está en contra del tema del fracking. ¿Qué es el fracking? El fracking es una técnica que hay desde los años de 1940. Es un sistema donde, lógicamente, con un sistema de fracturación hidráulica, que es nada ambientalista, se procede a extraer mayor cantidad, sea de gas y petróleo, pero lógicamente estos son procesos de corta duración. Este sistema que cuando llegó Donald Trump, de alguna manera, él lo desarrolló con mucha potencialidad, el shale gas y la industria del fracking, a tal punto que, tomando un poco históricamente, en el año 2010, Estados Unidos pasa a ser la primera potencia en producir gas. Es decir, le desplaza a Rusia con su empresa Gazprom, y hace aproximadamente 2 años, Estados Unidos pasa a ser el primer productor de petróleo, con casi 13 millones de barriles, ganándole inclusive a Arabia Saudita, que con su empresa Saudi Aramco siempre han estado en el promedio entre los 12 millones de barriles. Cuando hacemos este contexto, nos damos cuenta que la idea o la mentalidad que tenía Donald Trump y que la sigue manteniendo, y es más, cuando acabamos de pasar el tema del COVID, justamente, Donald Trump, una de los polos que él tomó a su secretario de Energía, le dispuso que todas las empresas de fracking tienen que ser sostenidas económicamente. O sea, él no podía permitir que quiebren bajo ningún punto de vista, porque eso le iba a afectar en las elecciones. Es un tema que se dio aproximadamente hace 6 meses. Pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder? A esta industria del fracking han entrado no las grandes empresas, no las grandes industrias, entraron empresas pequeñas. Porque las grandes industrias, es otro tema que vamos a tenerlo claro, las grandes industrias petroleras, que ahora están cambiando su dirección, porque estas industrias petroleras se están convirtiendo en industrias de multienergía. Es decir, las industrias petroleras, hay el pacto del año 2050 sobre bajar la huella, sobre bajar las emisiones de carbón, donde están hechos los compromisos de las grandes industrias petroleras. Entonces, esto le está obligando a las industrias petroleras, especialmente a las anglosajonas, que hay un grupo importante, a que la gran cantidad de su inversión la pongan en activos para energía renovable, ¿sí? Y han comenzado prácticamente a desarticular grandes inversiones dentro de la industria, llamémosle petrolera, por el nuevo enfoque que van a tener. Entonces, con la nueva llegada del gobierno, si bien es cierto, tienen que mantenerse estándares. Consideremos que Estados Unidos, dentro de su estructura petrolera mundial, primero, tenemos los grandes centros de almacenamiento, que están en Oklahoma, el famoso Cushing de Oklahoma, donde están los mayores centros de almacenamiento, sabemos, del mundo. De igual forma, Estados Unidos, ellos mantienen el mayor porcentaje de refinerías, son cerca de 135 refinerías que mantiene Estados Unidos. Con este contexto, ¿qué quiero decir? La industria petrolera tiene 3 negocios. Tenemos un negocio que es extraer y producir petróleo, tenemos un negocio que es transportar y almacenar el petróleo, y tenemos otro negocio que es el de refinar el petróleo y comercializar. Entonces, Estados Unidos o los países como Rusia y China, es más, sus horizontes ya los han direccionado hacia otro lado, a tal punto de tener refinerías ya con vista hacia el Asia y el Pacífico. Entonces, yo le quiero decir que el contexto de la industria petrolera, la visión de la industria petrolera, tiene 2 posiciones, geopolítica y geoestratégica. Entonces, la llegada del nuevo gobierno, si bien es cierto, no va a desmantelar a la industria petrolera, no puede, no debe, porque tienen en su entorno, tienen a su lado, digamos, sus competidores, si lo podemos llamar así, como es China, es Arabia y Rusia, como sostuve anteriormente. Entonces, Biden, de alguna manera, si bien es cierto, bajará, yo estipulo, bajará los niveles de producción con este sistema de fracking, ¿sí? Pero eso no significa que va a desarticular la industria. No pueden y no deben. En el caso ecuatoriano, este sistema de fracking es utilizado por las empresas que explotan y extraen el petróleo en el Ecuador. Es decir, también hay estas empresas que utilizan esta técnica aquí en el Ecuador.
o solamente lo utilizan en la explotación y extracción en los Estados Unidos? Bueno, el fracking es una técnica que se la puede utilizar en cualquier parte del mundo, ¿sí? De hecho, Colombia, con su empresa Ecopetrol, acaban de aprobar la ley, porque es lógicamente por el tema ambiental, tiene que haber varios pasos, especialmente por el tema de las licencias ambientales. Colombia acaba de aprobar la ley para que se produzca el fracking. Ahora lo que pasa es que si comenzamos a correlacionar los diferentes aspectos, y especialmente cuando hablamos inclusive, el tema del fracking aquí en Ecuador se lo podría hacer, se lo puede hacer, porque digo, es una técnica, definitivamente. Es más, todos los países, inclusive Argentina, mira, Argentina actualmente, con su gran yacimiento Vaca Muerta, donde tienen reservas importantes de gas y petróleo, también van a utilizar el fracking, ¿sí? Porque hay un concepto. En el año 2030 vamos a cumplir el tercer pico de producción mundial, porque en el año 2006 se cumplió el segundo pico de producción mundial. ¿Qué significa esto? Que en el año 2006, de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, el mundo consumimos el 50% de las reservas de petróleo. Entonces estamos caminando al 2030, en donde de alguna manera va a venir acompañado por un fenómeno que se llama el desarrollo de las energías renovables. Entonces esto va a dar varias lecturas, Patricio, porque haciendo un ejemplo muy tácito, de un barril de petróleo, el 60% va a industrialización y el 40% del barril es combustibles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que conforme avance el desarrollo de las energías renovables, ese 40%, la demanda va a bajar. Pero hay que tener conceptos claros. Mucha gente dice, yo he escuchado inclusive a gente que está dentro de la industria que dice, bueno, el petróleo ya se va a acabar, el petróleo se va a desaparecer. O sea, el petróleo definitivamente por su ente productivo va declinando sus campos, va bajando, se llega al cenil de producción y vamos bajando. Pero no se puede acabar porque no se ha descubierto hasta ahora un reemplazo para el petróleo, especialmente para la industria de plásticos, industria de químicos, etc. Sí, pero la industria de plásticos y la industria de químicos también tiene una lucha realmente en favor de la conservación del medio ambiente. Hoy mismo en el Ecuador se aprobó una ley que permite el control de la utilización de plásticos no renovables. Entonces, eso implicaría que la industria petrolera en el mundo también tendría un descenso. Es muy cierto lo que tú dices, que no se va a eliminar, no se va a terminar la industria petrolera, pero podría ir disminuyendo en relación al crecimiento de las energías no renovables. Sí, justamente. O sea, el desarrollo de las energías renovables ha llegado a tal punto que empresas como, por ejemplo, Equinor de Noruega. Noruega es un país que se ha caracterizado y ha dado un ejemplo al mundo en el tema del manejo de su industria petrolera. De ahí parte el famoso término de la enfermedad holandesa, que es cuando los estados se intoxican económicamente por los ingresos petroleros y los manejan mal, lo que nos ha pasado en nuestros países y acaba de pasarnos en estos últimos 10 años o no sé, tal vez en estos 13 años que estamos todavía. Pero estas empresas, en el caso de Equinor de Noruega, ellos, por ejemplo, como decía en un comienzo, están desarrollando las energías renovables. Por dos conceptos, por dos principios. Primero, por el compromiso que hay del año 2050. Y segundo, porque la energía renovable les va a ayudar a bajar sus costos de producción. A tal punto que Noruega, que ellos hacen toda su exploración en offshore o alta mar, todas sus plataformas petroleras están abastecidas de energía por verdaderos parques industriales de energía eólica, ¿sí? Aquí en nuestro país, Ecuador, de igual manera, hay una de las empresas operadoras, de las empresas medias grandes de afuera, de servicios petroleros, que van a desarrollar energía geotérmica en nuestros campos petroleros, ¿sí? Entonces, pero no es que las industrias petroleras eso lo hacen porque quieren ser bondadosos con el planeta. Ellos lo hacen porque lo ven que es una necesidad y tienen que, digamos, llegar a ese punto. Ahora, hablando con respecto a la contaminación o la industrialización, o sea, de hecho, todo tipo de industria contamina y eso estamos sumamente claros. Pero si vamos desde el punto de vista de la industria petrolera, la industrialización, en nuestro caso y en el caso de todos los países, es realmente a donde tenemos que llegar. Mira, Patricio, nosotros tenemos que tener una mentalidad autárquica. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar y tenemos que ser autosuficientes. Todos los países que caminen con una mentalidad autárquica y lleguen a ser autosuficientes son los que vencerán, ¿sí?
Y en el caso de la industria petrolera es muy importante, porque la autosuficiencia energética nos da primera independencia, ¿sí? Segundo, siempre, el ejemplo de lo que se acaba de pasar con la pandemia nos dio mensajes sumamente claros. Y de hecho, los que no llegaron a entender o los que no quieren entender, definitivamente van a fracasar, Patricio. Todo lo que viene de muy lejos se vuelve riesgoso. Especialmente eso pasó en la industria petrolera, ¿sí? En el caso de nuestro país, de Ecuador, nosotros consumimos aproximadamente 250,000 barriles de combustible diarios. Tenemos una capacidad de refino instalada con 3 refinerías que casi no operan al 100% de 175,000 barriles, ¿sí? Sumando o restando, si es el tema, la diferencia de las dos, conceptualizando que las 3 refinerías estén al 100%, nos falta. Por eso somos buenos importadores de combustible, ¿sí? Pero eso tiene una cadena mucho más larga que puede ser motivo de otro análisis. Entonces yo cuando hablo de que la industria de plástico, la industria para la industria agrícola, lo que yo quiero decir es que cuando nosotros entramos a la industrialización, realmente creamos esa mentalidad de autosuficiencia y eso sí va a ayudar a que vengan a anclarse industrias, empresas, grandes empresas de plásticos, empresas de textileras, etcétera, etcétera, para el desarrollo del país. Ecuador tiene un problema pendiente y es la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico fue un fracaso. Vemos que la liberación de los suelos para la construcción de esa refinería fue un atraco de casi 1.500 millones de dólares y además están los terrenos botados allí, pero ya empieza a hablarse, hoy el gobierno nacional habla de una posible concesión de una refinería. ¿Le ves la posibilidad de que esa refinería del Pacífico se construya concesionada con la empresa o a la empresa privada y atienda las soluciones y la capacidad de refinación y el paso a la industrialización petrolera en el Ecuador? Definitivamente, lo que tenemos que estar claro cuando se habla de concesiones es que el primer principio que una concesión debe mantener es que debe prevalecer los intereses del Estado ante los intereses privados, ya de empresas nacionales o internacionales. Es el primer concepto. Segundo, Patricio, cuando se habla de concesiones, el Estado lo que tiene que cuidar es no perder la rentabilidad. Ahí soy un poco más explícito. Es decir, si vamos a concesionar, por decir, la refinería de Esmeraldas, que al momento al Estado le genera X cantidad de recursos, tanto en impuestos como en renta, llamémoslo así, eso tiene que mantenerse. Y el tercer punto que yo he expuesto en algunos medios, que lógicamente cuando se va a concesionar, hay una propuesta económica, técnica, que realiza el propio Estado, en donde yo siempre me he preguntado, ¿por qué tiene que ser a 25 años? Mira, el negocio del petróleo, cuando está malo es bueno y cuando está bueno, cuando está bien es bueno y cuando está malo también es bueno. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si bien es cierto, las concesiones tienen que irse dando y sujetando, pero en 25 años, yo te digo, Patricio, actualmente con la tecnología que tenemos, con todo lo que se ha desarrollado, no debería existir países subdesarrollados ni pobres, porque ahora conocemos lo que funciona y no funciona, ¿sí? Entonces, eso de que se concesione a 25 años, etcétera, es un tema que se lo debería revisar, porque a lo mejor quien dice que puede ser a 15, ¿sí? Porque mientras más rápido se revierta al Estado es mucho mejor. Mira lo que está pasando con el OCP. El OCP en el 2023 ya se revierte al Estado nuevamente, ¿sí? Son 20 años exactamente que se cumplieron. Ese fue un oleoducto que costó cerca de 1.474 millones de dólares, si bien es cierto, muy bien manejado, ha dado servicio. Es más, ahora es parte de la integración regional hidrocarburífera porque estamos abasteciendo crudos desde Colombia, cerca de 5 millones de barriles, y hasta ahora se ha transportado por el OCP. Entonces, es como dije en un comienzo, el petróleo tiene 3 negocios. Y es que esa es la visión con la que tiene que verse, ¿sí? Lo importante es cómo le manejas a cada negocio, ¿sí? De ahí, ¿cómo te explicas, Patricio? ¿Cómo te explicas que hay países que no son petroleros, no producen petróleo y manejan las más grandes empresas de servicios petroleros, manejan refinerías? Ese negocio del petróleo, tú hablas del negocio del petróleo, es realmente muy, muy sensible. Es un negocio que, como dices también, cuando es bueno y cuando es malo también es bueno.
Entonces, pero es muy sensible en la medida de que frente a todas las posibilidades, frente a cualquier situación medio extraña o fuera del área del negocio del petróleo, los precios suben o bajan. Con los resultados electorales en los Estados Unidos, ¿cómo fue el movimiento de los precios del barril de petróleo? Mira, Patricio, los precios del petróleo tienen varias características. La normal y que todos conocemos es la oferta y la demanda. Es el precio de demanda que se llamaría. Pero hay otros precios, como por ejemplo, yo llamo, por ejemplo, el precio geofinanciero, ¿sí? O sea, los precios del petróleo son tan sensibles como tú bien lo detallas, ¿sí? Que sus variantes se dan por varios aspectos. Tenemos un precio que le llamamos el geofinanciero. No nos olvidemos que el poder realmente de los Estados Unidos es el petrodólar. Pero ellos tienen ahora una competencia con el petroyuan, que es lo que se viene, ¿sí? Entonces ellos tendrán que hacer prevalecer eso. De ahí si cogemos un poquito la historia, acordémonos de Saddam Hussein, cuando él osó o quiso cotizar su petróleo en euros, y eso le costó 2 invasiones. Y ahí hubo doble equivocación, porque en esa época no se dio cuenta que Bush era un petrolero, ¿sí? Tanto Bush padre como Bush hijo son petroleros. Tenemos igual Gaddafi, con el tema del gas, intentó hacer lo mismo y eso también le costó lo que la historia dice. O sea, es decir, el petrodólar, o el dólar, que es lo que cuida mucho los Estados Unidos, es su respaldo. Ahora, otro de las características para manejar el precio es lo que nosotros llamamos igual el precio especulativo. ¿Cuál es el precio especulativo? El precio especulativo, mira, atrás de las grandes industrias petroleras están los bancos, están los grandes bancos, Wall Street, está los bancos de Citi de Gran Bretaña. Entonces, son los grandes bancos los que están atrás y son ellos los que manejan realmente la industria. Aquí hay un concepto claro, Patricio. El petróleo no es de los que tienen los grandes yacimientos. El petróleo es de los grandes comercializadores y traders, ¿sí? Y ellos van atrás de todos los que tienen el petróleo y se dejan quitar, menos a Rusia, ¿no? Dentro de esa comercialización que son los que se llevan, hay una denuncia permanente de una persona, un técnico, un especialista en petróleos, que denuncia que la intermediación petrolera se triangula permanentemente y el Ecuador pierde $4 en esa comercialización del petróleo. Me refiero concretamente a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio hace permanentemente esa denuncia de que en esa intermediación, en esa triangulación petrolera, el Ecuador pierde $4 por barril y favorece desde luego a los dueños de la comercialización. No quiero dar los nombres de las personas que están involucradas y a las que menciona Villavicencio, pero ¿qué tan cierto es esa que se está jugando con esto, no solamente en el gobierno anterior y en este gobierno, sino desde hace algunos gobiernos atrás? Una cosa que debemos tener claro, el año 2019, de los casi 180 millones de barriles que hemos producido, casi 70 millones se fueron a refinerías americanas, ¿sí? Tras todos los contextos de sea quien sea el trader o el intermediario, fueron a refinerías de Estados Unidos, ¿sí? Si bien es cierto, lo lógico y lo óptimo sería que nuestras ventas de petróleo sean directamente a los refinadores, ¿sí? Y no a través de intermediarios. Pero ese es un tema que, claro, como tú bien lo dices, yo lo conozco a Fernando, un saludo para él, realmente sale afectado al país. Sumémosle a los malos manejos que se ha dado desde el tema de lo que es la venta de petróleo, con el tema de las famosas preventas. Mira, la ley estipula que para comercializar el petróleo tú tienes 2 herramientas. La primera es a través de las ventas spot, ¿sí? Y la segunda, sí es una herramienta la preventa, pero es una herramienta. O sea, si bien es cierto, se la puede utilizar de cierta forma, pero no hacer, digamos, uso ya consecutivo de la misma. Esa es la diferencia, ¿sí? Porque definitivamente cuando tú realizas la venta spot, y si se lo haría, tal como inclusive lo escuchaba Fernando, debería ser directamente a los refinadores, lógicamente el país ganaría mucho más, ¿sí? Pero ahora la pregunta es la siguiente, o sea,
cómo debemos hacer o qué debemos hacer, ¿sí? Entonces, nosotros vamos al contexto actual de la situación del país, Patricio. Parémonos actualmente cuánto producimos de petróleo, cuánto está comprometido y cuánto realmente, bueno, podemos refinar, ¿sí? Y el contexto y la visión que deberían tener especialmente los nuevos candidatos, solo dentro de este aspecto de la comercialización de nuestro crudo, es ver cómo lo van a manejar o qué lo van a hacer, ¿sí? Porque si bien es cierto, tenemos comprometido crudo hasta el año 2024 y tal vez con la nueva, con el nuevo convenio que entiendo el gobierno lo está haciendo, de 50 millones de barriles con el Banco Chino, no sabemos hasta cuándo llegue, pero la idea es que si ya no tenemos la capacidad de venta spot, ¿sí? Porque todo está comprometido con la preventa, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que se piensa hacer? Entonces, lo más lógico, Patricio, es que el poco crudo disponible que nos quede entre a nuestras refinerías para el abastecimiento interno, ¿sí? Es decir, el país tiene que entrar a una era de industrialización, que eso va a ayudar inclusive al paso o al proceso de la era postpetrolera, que a muchos países lo están viviendo, incluido Arabia Saudita. Frente a este escenario que describes, ¿cuál es el escenario que se le presenta al Ecuador en esa relación Biden con un potencial nuevo presidente, con cualquiera que sea? Mientras nosotros, primero, Patricio, mientras un barril de petróleo producido en el Ecuador es tan importante para Estados Unidos como un barril de petróleo producido en Rusia o en China. De ahí tenemos que partir, ¿sí? ¿Qué significa? El petróleo, ¿por qué el petróleo, lo único que está globalizado geoestratégicamente es el petróleo, no desde el punto de vista económico, y eso tenemos que tener claro, ¿sí? Entonces, nosotros, el Ecuador, a pesar que somos un país que con una producción, llamémosle marginal significa poco, porque para el promedio de 100 millones de barriles diarios, que es más o menos lo que se consume o se produce, nosotros con 530,000 somos menos del 1%, pero eso no nos quita importancia, ¿sí? Eso no nos quita importancia bajo ningún punto de vista. Entonces, las relaciones con Estados Unidos, mientras ellos saben, y como te manifesté anteriormente, que nuestro petróleo va a sus refinerías, ¿sí? Entonces, por ahí hay un puente que está dado, y que ese puente, por más pequeño que sea nuestra contribución, llamémosle, va a funcionar. Segundo, nosotros, al estar dolarizados, que es otro tema importante, al estar dolarizados, también de alguna manera nosotros, yo te diría, tenemos ante Estados Unidos alguna bondad. Mira, Estados Unidos es un país que se ha manejado por acuerdos. Y recordemos el famoso acuerdo de Quincy en el año de 1945, ¿sí? O sea, lo que quiero decirte es que Estados Unidos se manejan por acuerdos, y este famoso acuerdo de Quincy en 1945 con el presidente Roosevelt y el príncipe árabe, que fue por 60 años, que se terminó en 2005, ¿sí? Sin ningún documento firmado. Simplemente fue un acuerdo en el cual Estados Unidos le daba protección bélica a los árabes y la Arabia le daba todas las facilidades para que entren las empresas americanas. De hecho, Aramco Saudí, que es una de las empresas más grandes del mundo, entre las más grandes del mundo, casi todos sus consorciados o socios o fundadores son empresas americanas, inclusive hasta la fecha. Entonces, ellos son gente de acuerdos. O sea, mientras no me afectes y me beneficies, seguiremos. Entonces, en el caso puntual con Ecuador, Patricio, yo pienso que ante la posición que tenemos en el mercado petrolero, ¿sí? De alguna manera, Estados Unidos va a ser cauto y, lógicamente, va a ayudarnos. Ahora, es importante esto porque la industria petrolera va anclando los tratados comerciales, va anclando los diferentes aspectos, ¿sí? Además, tomemos en cuenta una cosa que es importantísima. América Latina, si hablamos un poco ya de la región de América Latina, para Estados Unidos es sumamente importante, especialmente Venezuela, ¿sí? Desde el punto de vista igual geoestratégico, ¿sí? Si bien es cierto, como manifesté anteriormente, Patricio, Venezuela tiene grandes reservas de petróleo, está en una situación sumamente caótica. Yo diría que prácticamente es una etapa que se ha terminado y cómo la reconstruyan va a ser otro tema, pero sus reservas
la tienen puesto objetivamente Estados Unidos, China y Rusia, a tal punto que Rusia firma acuerdos comerciales con Venezuela, que no son acuerdos comerciales, son acuerdos geopolíticos, digamos. O sea, es decir, mientras no sigamos, digamos, en la jugada, llamémoslo así, nos interesa. China, viniendo de donde viene la distancia, que la operación es sumamente cara, está metida en Venezuela, ¿sí? A pesar de que China compra su petróleo también a Rusia y a Arabia Saudita, pero definitivamente lo tienen puestos los ojos en Venezuela. Entonces, para Estados Unidos, esta región, nuestra región, donde está inclusive Venezuela, es sumamente importante, Ellos manejan una política desde todo punto de vista donde mantengan buenas relaciones para los fines que son netamente geopolíticos. De esta manera, con Miguel Robalino, experto petrolero, sobre el escenario que se le presenta al Ecuador en el área específica del petróleo y la comercialización, la explotación y la industrialización petrolera con el triunfo de Biden, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.